Muy buenas, ¿qué tal? ¿Os acordáis de la carita de prácticas que estuvimos haciendo en el último vídeo? Bueno, pues me habéis pedido mucho que continúe con el carving y me habéis preguntado varias cosas, así que he decidido hacer el carving completo, ¿vale? Voy a empezar por arriba y voy a ir bajando hacia abajo. Va a ser un carving sencillito, ¿vale? Sobre todo para aquellos que no hayáis hecho nunca carving ni tengáis idea de por dónde empezar. Así que bueno, va a ser sencillo, pero suficiente para que podáis hacer vuestra muñeca y os quede muy bien, ¿vale? Así que si os interesa, quedaros a verlo y hoy hacemos la nariz. Bueno, pues para hacer la nariz podéis usar cualquiera de estas puntas. Yo la verdad es que las uso prácticamente todas, no suelo usar solo una, suelo ir combinando y bueno, así que voy a intentar usarlas todas para que veáis que con todas es bastante fácil, aunque yo ya sabéis que soy bastante fan del bisturí. Esta es la punta que más uso, es el número 15. Y bueno, pues porque se va bastante rápido y es bastante precisa. Si no habéis hecho nunca carving y no os atrevéis con una cuchilla que corte mucho, pues podéis usar las gubias. Cualquiera de estas puntas yo creo que os puede servir bastante bien para hacer la nariz. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago para hacer la nariz es marcar el borde. ¿Vale? Voy a marcar todo esto con la cuchilla. Vale. Así que a ver, voy a coger, por ejemplo, voy a intentar usarlas todas, ¿vale? Para que veáis que con todas es bastante fácil. Entonces, por ejemplo, voy a usar esta ahora. Recordad que siempre tenéis que hacerlo por la parte de la hoja. No hagáis así, porque por esta parte no hay hoja. Tenéis que hacerlo por la parte de la hoja, ¿vale? Entonces la pongo así y voy a ir marcando, ¿vale? Si os acordáis del vídeo anterior, estas cuchillas, pues al tener solo hoja por un lado, pues solo puedo ir en una sola dirección si la pongo en esta posición. Es decir, que ahora solo podría ir hacia la derecha y si quiero trabajar de derecha a izquierda le tengo que dar la vuelta, porque por el otro lado no hay hoja y no tallaría bien. ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy alternando según lo que quiera hacer. A mí se me da mejor hacerlo de derecha a izquierda. No sé si es porque soy diestra, pero bueno, eso ya vosotros vais probando y pues lo que más bueno, voy marcando la nariz y la profundidad, pues la que vosotros queráis. Yo últimamente no le doy mucha profundidad, la verdad, porque no lo veo necesario, pero queda muy bonito también si marcáis mucho la nariz. Eso es, depende del gusto que queráis, que tengáis, o de la nariz que queráis hacer. Como ya la he marcado un poquito, voy a cambiar de hoja, ¿vale? Voy a ir cambiando para que veáis que con todas
que con todas estas se puede hacer muy bien. Y luego ya vosotros pues probáis y decidís con cuál os quedáis, o si os quedáis con todas como yo. Cuando ya tengáis la nariz así bastante marcadita, pues podéis pasar a otra herramienta. Si veis que se os queda alguna forma aquí rara, porque bueno, al final estamos quitando plástico de alrededor y bueno, se quedan unas formas un poco extrañas, entonces pues las suavizáis así con la cuchilla un poco. Para que todo esto de aquí se vea liso. Incluso por esta parte de aquí pues también, ¿vale? Porque si no se ve ahí, se ve como una muesca y no queda bien. Entonces, mirad, voy a hacerlo ahora con el bisturí. ¿Veis? Ya he marcado el borde. Esto lo podéis seguir marcando más si queréis o no. Esto ya es cuestión de gustos, pero vamos. Ya os digo que es simplemente ir marcando el borde y ya está. Entonces voy a hacer una raya, una línea aquí en el medio. Este sería el centro. Entonces así es fácil ver si la nariz está centrada, si este lado es distinto al otro. Y bueno, pues a partir de aquí pues podéis ir corrigiendo, ¿vale? Podéis corregir la parte esta central si veis que os ha quedado un poco torcida o... Bueno, pues una vez que ya
tengáis el borde marcado, podéis trabajar en la punta de la nariz, ¿vale? La podéis redondear un poquito porque suele ser una nariz bastante puntiaguda. Entonces, pues con una lija finita, no tiene por qué ser de grano muy gordo. Esta creo que es de 800, me parece. Pues simplemente es lijar aquí en la punta. Y veis que la nariz va perdiendo esa forma puntiaguda que tiene. Entonces, pues nada, solo hay que darle la forma que nos guste. He conseguido redondear bastante la nariz. Podéis aprovechar y lijar la zona que hemos hecho antes y así, pues bueno, vais viendo un poco cómo va quedando. A ver, la podéis doblar así, una y dos veces, así conseguís bastante dureza en la lija, porque si no es muy blandita, se dobla. Pues como veis, hasta aquí hemos hecho el borde de la nariz y la punta. Y ahora solo nos queda hacer los agujeros. Entonces podéis marcar con un lápiz donde los queréis hacer. Por ejemplo, yo los voy a hacer aquí, aquí uno y aquí, a ver, y aquí el otro. Grabé un vídeo hace tiempo sobre unos tips sobre cómo hacer la nariz para que os quede bonita. Os dejaré el enlace por ahí para que lo veáis. Vale. Entonces marcamos ahí los agujeros. Bueno, antes siempre hacer una línea porque así sabéis si los agujeros están simétricos o no. Este, por ejemplo, lo veo un poco que está bastante cerca de la línea. Voy a borrarlo. A ver, voy a borrarlo aunque sea con esto. Un poquito, sin apretar mucho. Vale. Antes de hacer los agujeros, hacer siempre una línea, porque así os sirve de guía. Vale, y ahora el otro. Vale, ahí me gusta más, ¿vale? Es muy poquita la diferencia, pero se nota. Porque como estamos trabajando sobre algo pequeño,
1 milímetro se nota mucho, aunque no lo creáis, esa diferencia. Vale, tenemos ya los agujeros. Entonces ahora podemos marcarlo con cualquier cuchilla que tenga la punta bastante afilada. Vale, simplemente es pinchar aquí y voy dando vueltas. Y los agujeros, pues también podéis hacerlos pues lo grande que queráis, como os guste, o lo profundos que vosotros queráis. ¿Veis? Ahí ya he marcado el agujero. Voy a hacer el otro antes de seguir marcando este más. Voy a marcar el otro y luego ya cuando tenga los dos hechos, pues ya decido si los hago más profundos o más grandes. Intentad que os queden a la misma altura. Si queréis, podéis hacer una línea así, en horizontal, y así os aseguráis que os queden a la misma altura. No tengáis miedo en dibujar en el plástico, porque bueno, pues esto luego lijando, incluso al tallar, se va borrando. Aunque os aconsejo que no lo hagáis con un lápiz como lo estoy haciendo yo. Es mejor que lo hagáis a lo mejor con un lápiz acuarelable, de los que usamos para hacer las cejas, por ejemplo. Lápices de colores, ¿vale? Esos se quitan un poco mejor que el lápiz. Bueno, pues aquí más o menos ya los veo más o menos simétricos. Voy a marcar este un poquito más. Paséis también la cuchilla por encima, así por el borde, para suavizar un poco el agujero y que no quede un agujero tan brusco. Vale, voy a borrar todo lo que tengo con el lápiz para ver mejor cómo me va quedando. Así se ve un poco mejor. ¿Vale? Bueno, entonces, digamos que así sería una nariz, pues muy fácil de hacer, básica, muy sencilla. Para los que no os atrevéis a hacer más, pues con esto sería suficiente. Si os consideráis más atrevidos, pues ¿qué es lo último que podéis hacer? Pues digamos que igual que hicimos con esta forma de aquí del labio, pues hacer lo mismo aquí en la nariz. Es decir, puedo coger esta curva de aquí y unirla con los agujeros, ¿vale? Podéis hacerlo con la uvia, que es... A mí se me da mejor hacerlo con esta. Y luego una vez que ya lo hayáis marcado ya podéis coger otra cuchilla. Entonces, si os atrevéis, pues
subís aquí un poquito y ya os digo, es la curva esta de aquí abajo, subirla hasta aquí arriba, hasta que llegue a los agujeros, ¿vale? Haciendo así hacia arriba. Lo hago con la gubia porque ya me ha pasado que al hacerlo con la cuchilla, con esta cuchilla, que es muy precisa, pero bueno, es un poquito más sensible, digamos, pues he roto la punta, ¿vale? Entonces la gubia me parece más resistente para hacer esto. Y teniendo en cuenta que el plástico de las Blade es bastante duro, pues bueno, prefiero hacer la primera marca con esto y cuando ya tenga la forma bastante marcada, pues ya uso la cuchilla. ¿Veis? Voy pasando la cuchilla así por encima para suavizar lo que he hecho. Aquí ahora puedo decidir también si hacer los agujeros más grandes o no. Yo los haría un pelín más grandes. La verdad es que me gusta que se vean. ¿Veis? Este lado ya ha quedado bastante marcadito. Voy a marcar el otro agujero un poco más. Suavizando siempre lo que hemos hecho. Si os ha quedado alguna marca así rara, pues paséis la hoja por encima y ya está. Y lo vais dando pasadas hasta que la marca se quite. Bueno, pues así tendríais una nariz bastante sencillita de hacer. Podéis darle un poco de lija por encima.
Esto es un carving muy sencillo y bueno, lo he hecho bastante rápido, ¿vale? Aparte de porque este plástico es muy blandito y se hace rápido, pues porque bueno, no quiero que el vídeo dure tampoco mucho tiempo. Pero para que os hagáis una idea, yo más o menos en hacer la nariz, hacerla a mi gusto, hacerla despacio y con tranquilidad, que es como se tiene que hacer, más o menos tardo 1 hora, ¿vale? En hacer solo la nariz. Yo bueno, reconozco que tardo mucho en hacer el carving, no os voy a engañar. Voy muy despacio y prefiero hacerlo así a hacerlo deprisa y corriendo y que luego no me guste, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tengáis prisa en esto, no hay que hacerlo rápido porque si no luego no vais a conseguir el carving que os gusta y os vais a frustrar, ¿vale? Así que hacerlo despacio y sin prisas, que esto no es ninguna competición. Y ya veréis cómo poco a poco y practicando os irá saliendo cada vez mejor y cada vez lo haréis en menor tiempo porque ya iréis más exactas a la hora de hacer el carving, ya sabréis exactamente dónde quitar, iréis más al grano, no daréis tantas vueltas ni pensaréis tanto, tendréis vuestro estilo y bueno, tardaréis menos. Vale, bueno, pues esta sería una nariz sencillita, ¿vale? Bueno chicos, pues nos vemos en el próximo. Chao, chao.